Bueno, ahora sí, entonces dice dos bloques de masa M1 igual a 3 kilogramos y M2 igual a 5 se dirigen uno hacia el otro con la misma rapidez. Si durante el choque se tiene una pérdida de energía de 50 joules y se sabe que el coeficiente de restitución es 0.85, determinar, dice, la velocidad de cada masa antes y después del choque. Entonces, trate de leerlo usted para que entonces pues me dé sus criterios, ¿verdad? U opiniones o sugerencias de cómo podríamos abordar el ejercicio. Entonces, si quiere, léalo y me avisa. Y me puede escribir o por el micrófono. ¿Cómo podrían resolver este ejercicio? ¿Qué sugerencias tendrían ustedes para resolverlo? Podríamos utilizar lo de energía cinética, ingeniera. Ok, lo de energía cinética, ¿en qué forma? Ahí nos dice, bueno, ahí no dice un método en especial, ¿va? Pero Ajá, normalmente cuando indica coeficientes que ocupamos lo de cantidad de movimiento, ahí también lo de pérdida. ajá. Entonces, aquí lo más importante es, por ejemplo, ubicar de qué me va a servir esta información. Entonces, tratemos de ubicar, por ejemplo, para qué sirve esta primera parte, donde dice que si durante el choque se tiene una pérdida de energía de 50 joules. ¿Cómo escribiríamos esa información para poder utilizarla entonces eh, pues para resolver el ejercicio? Pues dice, ok, pero no sé, Alejandra, no sé si es el nombre. No sé si usted le podría mandar el enlace porque sería con el que ustedes ingresaron, ¿verdad? Ahorita intenté hacer otra opción que permite el programa de las videoconferencias, entonces, por eso entonces usé este. Ok, No, ingeniero, yo ahorita les mando un mensaje. ok. Entonces, bueno, aquí vamos a escribir, bueno, escribamos la de energía. Supuestamente para que me digan pérdida tendría que ocurrir esto. Energía cinética final menos inicial igual a 50 joules, ¿verdad? Donde en este caso entonces, cuando decimos final es el movimiento de los dos objetos y también en la parte inicial. Entonces, si nosotros calculamos la energía cinética inicial, tendríamos un medio de M1, ¿verdad? B cuadrado, más un medio de M2, B cuadrado. Eso es lo que sabemos hasta ahorita. Ahora, con el coeficiente de restitución, entonces tenemos que usar el sistema de ecuaciones.
¿Cuál sistema de ecuaciones? Bueno, uno en el que incluye el coeficiente de restitución. Tenemos, si recuerdo bien, es B2F menos B2I, perdón, menos B1F. Y aquí sería entonces B2I menos B1I. Esa es una ecuación. Y la otra sería entonces la de conservación de cantidad de movimiento. Si ustedes notan, uno se mueve hacia la derecha, sería M1B positivo, pero el otro sería entonces menos M2B. Y aquí tendríamos M1, velocidad final de 1, más M2, velocidad final de 2. Pues con estas dos ecuaciones podemos tal vez llegar a, a definir entonces pues una relación, ¿verdad? Para calcular lo que es, en este caso, pues deberíamos de tal vez encontrar una relación para la energía cinética final para usar este dato de los 50 joules, ¿verdad? Pues bueno, en el caso del coeficiente de restitución, entonces tenemos B2F menos B1F y abajo entonces tendríamos B2, bueno, yo estoy llamando dos a este y uno a este, ¿verdad? ¿Y cómo está? Entonces uno quedaría negativo B y el otro negativo B debido a lo de la dirección de los signos, ¿verdad? El 2 se mueve hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. Entonces tendríamos 0.85 por negativo 2B igual a B2F menos B1F. Entonces, bueno, esa sería una ecuación. De ahí con la de conservación de cantidad de movimiento, este es 3 y este es 5. Entonces me quedaría menos 2B igual a 3B1F más 5B2F. Esta es una ecuación, esta es otra. Y si ustedes notan, la podemos resolver en términos de la variable B. Entonces, necesito que me ayuden a poder resolver ese sistema y me avisan cuando tengan el resultado. Debe quedar en términos de B, en este caso. Ingeniero, Diga. el coeficiente nos tiene que quedar en términos de B, nos dijo, ¿verdad? No, ahorita, por ejemplo, yo ya hice la sustitución. Este sería 0.85, ¿verdad? Que es el coeficiente que nos dan acá. Ajá. Entonces, lo que tenemos que hacer, si quieren, lo voy a pasar supuestamente en limpio. Y ahorita sería, la primera ecuación es menos 2B igual a 3B1 Por F. F. Solo voy a escribir las ecuaciones de nuevo. Ajá. Entonces, aquí, bueno, vamos a ver, 1.6. Bueno, aquí no sé si me ayudan a calcular el doble de esto. 1.7 debe ser, bueno. 0.85 por 2. 1.7. Bueno, 1.7B y menos B1F más B2F. Entonces, en estos momentos tenemos que resolver este sistema. Y la respuesta, bueno, lo que ocupamos es B1F y B2F. Pero nos tienen que quedar en términos de la letra B, ¿verdad? Entonces, resuelvan ese sistema.
Lograron mandarle a los compañeros. Sí, le mandé, pero no sé. Sé que alguien escribió en el Piazza, pero... ¿Cómo van? ¿Cómo les dio el sistema? Bueno, las soluciones. Me dicen si tienen algún inconveniente. ¿Cómo van ustedes? Ahí tienen que resolver eso. Por ejemplo, tratemos de hacerlo así, miren. Multipliquemos por 3 toda esta ecuación. Entonces, no sé si notan que se eliminaría B1F. Y aquí me quedaría menos 2B y aquí 3 por este. 17 por 3 creo que es 51, entonces quedaría 5.1. Entonces parece que quedaría, no, perdón, 5.1 dije, va. Entonces sería 8.1 aquí. Pero ahí revisan el número, va. 3 por 1.7, de ahí le suman 2. Y esto sería B, y aquí quedaría 8B2F. Entonces me avisan si está bien este número, 8.1, si no lo borro. 7.1, ingeniero. 7.1, Ajá. negativo 7.1. Bueno, entonces dividamos por 8 para ya tener el B2F. Y de ahí lo sustituyen ese valor en cualquiera de las dos ecuaciones originales para encontrar B1F. Entonces, si me ayudan con la Negativo división. 0.88, 76. Negativo. 0.88. Ok, negativo 0.88. Bueno, ahora este valor hay que sustituirlo en cualquiera de las ecuaciones originales. Puede ser la primera y entonces para saber B1F. Ya hicieron la sustitución. Hay que sustituir negativo 0.88b en la primera o en la segunda ecuación original. Necesitamos encontrar eso para poder saber entonces una relación para B.
Recuerden que la primera pregunta es la velocidad de cada masa antes y después del choque. Antes del choque se llama V y después del choque sabemos que depende de V también. Entonces tenemos que buscar una relación para poder calcular esa primera información. Entonces, ¿cuánto les da la sustitución? O sea, sería, por ejemplo, menos 2B igual a 3 B1F más 5 por el valor que les dio, que dijeron que era 0.88B, y hacer el despeje. A mí me dio 0.48. Ok, el signo importa, positivo le dio, ¿verdad? O negativo. Sí, positivo. Ok, bueno, entonces no sé si quiere confirmar a alguien más. Si no, trabajamos con ese valor, pero sería lo mejor que confirmar. A mí me da 0.8. A mí igual también, Sí, 0.8, sí, es 0.8. 0.8. Entonces sería 0.8. Ok, ya con esto, ¿qué podemos hacer? ¿Va? O sea, el detalle ahorita es ir como definiendo qué prioridades tenemos al momento de resolver un ejercicio. ¿Va? Lo primero, como les decía, es la lectura. ¿Va? Una vez leyendo el ejercicio, hay que identificar la información que nos dan, pero lo importante es qué principio físico es el que tenemos que usar. ¿Va? Entonces, en este caso tenemos dos bien particulares, lo que es conservación de energía y lo que es conservación de cantidad de movimiento. Entonces, con estos dos, por eso normalmente podríamos decir de que el tema, la unidad un poco más accesible para 100 es esta, porque solo tenemos esos dos principios, mientras que en la primera unidad tenemos como 4, ¿verdad? Entonces, ya una vez sabiendo eso, tratamos de encajar esta información con el principio de cantidad de energía, ¿verdad? Perdón, de conservación de energía. Entonces, por eso colocamos esta relación. Y de ahí, en base a eso, entonces llegamos a una expresión para lo que es la energía cinética. De hecho, no lo sumé, pero si ustedes notan, esto se puede sumar porque sabemos cuánto valen las masas. Entonces sería 3 medios en este caso y 5 medios. Entonces aquí quedaría 8 medios, que es 4, ¿verdad? Aquí quedaría 4b cuadrado. Ya con lo que ustedes definieron, entonces se puede calcular, bueno, usar ya definitivamente esta relación. Entonces lo vamos a hacer acá, miren. Sería entonces que la energía cinética final menos la inicial es igual a 50 joules. Y estamos diciendo que el lado, perdón, que K1 es igual a 4b cuadrado, ¿verdad? Entonces, con 4b cuadrado tendríamos en esta parte, lo voy a dejar así ahorita, y K2 sería un medio de la masa 1, velocidad final de 1 al cuadrado, más un medio, la masa 2, la velocidad final de 2 al cuadrado. Y recordemos las masas, ¿verdad? Creo que este era de 3 y el otro era de 5. Yo quisiera que tratemos de entenderle cuál es el trámite ahorita o cuál es el objetivo de hacer este ejercicio. Es que usted pondere o revise qué tanto, de qué manera usted solo o qué porcentaje usted se puede calcular que usted solo hubiera podido hacer este ejercicio, ¿verdad? Por eso entonces les estoy pidiendo que trabajen un poco en el cuaderno si tienen a mano, ¿verdad? Para poder resolver esto, ¿va? Si buscamos otros medios ahorita, la verdad van a perder el objetivo de la sesión de hoy. El objetivo es solo yo resolver este ejercicio, pero vamos discutiéndolo entre todos los que estamos ahora. Entonces, bueno, las finales eran, ¿va? 0.8 negativo 0.88, dijeron. Aquí sería 0.8 y negativo 0.88.
Pues bueno, eso sería la resta, ¿verdad? Obviamente aquí, si ustedes notan, aquí dice pérdida de energía. Yo solo le puse 50, pero es de esperar que la resta de negativa porque como es una pérdida, la energía cinética final va a ser negativo. Ahí después solo ajustamos el signo. Entonces, bueno, aquí hay que hacer esta suma, miren. Da entonces K sub 2 para hacer la sustitución acá y restar. 2.9. Ah, 2.9. bueno, entonces 2.9 cuadrado, B cuadrado, y aquí sería 4B cuadrado. Y pongámosle ya entonces lo de la pérdida de energía. Y con esto, si ustedes notan, se puede determinar B. Entonces, calculemos el valor de B. $45.3. Ok, aquí sería restar ese 1.1, ¿verdad? ¿Cuánto dijo? 45. 45.3. Bueno, les da así a los demás. ¿Está bien el Le número? faltó darle raíz cuadrada. Le faltó aplicarle la raíz. Ok, entonces 6.7. Sí. Bueno, entonces ya encontramos B. Ya con esto podemos definir esto, es la velocidad de cada masa antes y después del choque. Entonces, ¿qué contestaría yo? Bueno, para M1, positivo 6.7. Y para M2, negativo 6.7. Esa es es antes para cada uno, ¿verdad? Y ahora después tendríamos que calcular entonces estos valores, ¿verdad? Con el valor de B que encontramos acá, ¿verdad? Que es 6.7. Bueno, pero esa ya es cuestión de sustitución, creo que no hay inconveniente ahí. Ya con eso tendríamos el inciso A y ahora entonces tendríamos que encontrar el inciso B. Dice que encontremos la fuerza de contacto sobre cada partícula en el choque si el mismo dura 0.01 segundos. Entonces, bueno, con lo de lo que están viendo ahorita que yo voy escribiendo, yo se lo voy a compartir cuando mande el enlace, ¿verdad? Ustedes escríbanlo también porque ese es el objetivo, ¿verdad? Pero al final ya ordenado todo, pues yo bueno, lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Porque no necesariamente es ordenado, se los mando al final. Entonces ahorita piden la fuerza de contacto. Dice que dura, el tiempo es 0.01 segundos. Pongámosle delta y quieren ser más formal. Ok, ¿cómo pueden encontrar la fuerza de contacto? ¿Una sugerencia entre ustedes? No es la energía entre el tiempo de duración del choque. La energía, dice. Dividido entre el tiempo de duración del choque. ¿Qué dicen los demás? Ok, aquí nosotros tenemos se llama lo que es el concepto de lo que es cantidad de movimiento, ¿verdad? Entonces la definición al final es en términos de lo que es la fuerza neta. En este caso, la fuerza neta se define entonces como el cambio de movimiento con respecto al tiempo, ¿va?
Entonces, exacto, que es el impulso al final, ¿verdad? Entonces, si hacemos un arreglo de variables aquí, o sea, lo primero es que Newton en realidad habló de la fuerza neta de esta manera, ¿verdad? No dijo que era masa por aceleración, no, él dijo que era el cambio de cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Pero aquí nosotros podemos incluir otra cantidad física que es la que llaman impulso. Entonces tenemos dos maneras de calcular esta igualdad, miren. O el lado izquierdo, que es con la cantidad de movimiento, o con el impulso, que lo estamos viendo acá, ¿verdad? Entonces, si es una fuerza constante, entonces simplemente es según cada coordenada de la fuerza, donde se encuentre donde la fuerza neta. Entonces así tendríamos que hacer el cálculo por componentes, es decir, que I puede tener componente X, Y y Z inclusive, ¿verdad? Pero en la mayoría de los ejercicios solo es en una dimensión, como el caso de ahora. Todo está sobre el vector X unitario, todo está a lo largo de X, ¿verdad? Entonces, solo tendríamos eso. Entonces, bueno, para saber la fuerza neta, pueden ver de qué sería lo que es el cambio de cantidad de movimiento con respecto al tiempo. La pregunta que ahora les haría a ustedes es, ¿debo incluir las dos masas al momento de calcular esto? Me piden la fuerza neta, ¿va? Ya sé que es el cambio de cantidad de movimiento con respecto al tiempo. De hecho, el tiempo ya me lo dan. La pregunta sería, ¿lo aplico a las dos de un solo o solo a una? Ok, si dicen a los dos, notemos una cuestión. Por ejemplo, digamos algo así, un dibujito medio hecho aquí. ¿Cuáles serían las fuerzas de contacto? Entonces, por ejemplo, este es 1 y 2. Entonces aquí tengo, por ejemplo, la fuerza que ejerce 1 sobre 2. Y acá tendría, por ejemplo, la fuerza que ejerce 2 sobre 1. Si se acuerdan, los pares de acción-reacción no son fuerzas que vienen del mismo objeto, ¿verdad? Sino que vienen de objetos distintos. Por ejemplo, el peso es la interacción que hace la Tierra sobre nosotros, ¿verdad? Y la normal es la fuerza que hace el suelo sobre el objeto. Entonces, estas dos pues, sí son un par de acción-reacción por tercera ley de Newton. Entonces, tendríamos de que la suma de eso sería 0, porque son de signo opuesto y tienen la misma magnitud. Entonces, no deberían de ser ambas, sino que cualquiera de las dos masas, una de ellas nada más, pero cualquiera, no hay problema, porque sabemos que por tercera ley en magnitud solo van a diferir por la cuestión de signo, ¿verdad? Entonces aquí ustedes solamente deberían de, si le piden una fuerza neta, calcular nada más el cambio de cantidad de movimiento de uno de los objetos, ¿cuál? El que ustedes quieran. Entonces vamos a hacer para uno, por ejemplo. Lo pueden repetir ustedes con 2. La velocidad era 6.7, la inicial, miren, positivo, porque si se acuerdan, M1 iba hacia la derecha. Y la final, entonces vamos a tener que calcularla al final de todo. Entonces decíamos que era 0.8 B. Aquí sería 0.8 por 6.7 metros sobre segundo. Entonces ya con esto nosotros calcularíamos el cambio de cantidad de movimiento. La masa es 3, estamos hablando del mismo objeto. Entonces sería 0.8 por 6.7 menos, porque recuerden que el cambio es final menos inicial. Entonces aquí esto es la cantidad de movimiento final multiplicado con el 3, ¿verdad? Y la inicial sería entonces 6.7. Entonces todo esto es delta P. Ahora lo vamos a dividir todo entre 0.01 y con esto encontraríamos ya la fuerza de contacto.
ya sabemos que está en el eje X, ¿verdad? Entonces, solo nos falta el signo para saber la dirección completamente. Entonces, si me ayudan con el cálculo. Negativo 402. Ok, negativo 402, dice. Y aquí, como es fuerza, entonces sería en newton, ¿verdad? Entonces, sí, entonces aquí sería, como lo queremos poner en forma de vector, yo creo que lo más adecuado sería decir así, menos 402 en la dirección X unitario para que yo le pueda decir la fuerza, así como vector, ¿verdad? Entonces, bueno, ese sería el ejercicio primero, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. No me da la misma respuesta. Es 3 corchete 0.08, ¿verdad? Por 6.7 menos 6.7. Y cierramos corchete. Pero es que, bueno, según los cálculos que me dijeron acá, miren, en la pantalla se puede ver, era 0.8, pero no se verifiquen. Aquí yo tengo registrado que B1F les dio 0.8B. Entonces, por eso lo coloqué acá. Miren, esto es 0.8 por B. Es que parece 0.08. Ah, ok. No, pero es 0.8. No sé si... Sí, sí, así está buena la respuesta. ¿Está Menos bien, entonces? 400. Sí. Ok. ¿Preguntas? Ingeniero, usted decía que la fuerza neta la íbamos a aplicar, o sea, para las dos masas si eran de signos contrarios. No, es que aquí nos dicen, la pregunta es la fuerza de contacto sobre cada partícula, ¿verdad? Entonces lo que debe hacer uno es tomar como sistema solo una partícula, pero cuando viene M2 y choca con él, entonces ejerce una fuerza que le llamamos la fuerza que ejerce 2 sobre 1, ¿verdad? Si nosotros consideramos como sistema a los dos, entonces esa fuerza de contacto, como estaríamos analizando las dos, en este caso, pues estoy hablando de ahorita, entonces estos serían fuerzas internas. Y si ustedes notan, cuando hablan de la fuerza neta, siempre hablan de fuerzas externas, porque al final los pares de acción-reacción se cancelan. Entonces, si ustedes hubieran hecho el cálculo que hicimos ahorita con las dos masas incluidas, eso les hubiera dado cero. Y entonces ustedes tal vez hubieran creído de que la fuerza de contacto es cero, que no es cierto, ¿verdad? Porque si no, entonces, ¿cómo se genera el impulso, ¿verdad? Entonces, por eso yo les recomiendo, si les piden la fuerza neta, consideren cualquiera de las dos partículas. Y el cambio de cantidad de movimiento se define entonces como cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial, que es lo que hicimos ahorita para la masa 1. Usted podría hacerlo para la masa 2 y no hay problema, le va a dar el mismo número, solo va a cambiar el signo, ¿verdad? Entonces, eso nada más. Bueno, entonces, este sería el siguiente, mire. Dice, un resorte se utiliza para detener un paquete de 50 kilogramos. Se mueve hacia abajo sobre una pendiente de 20 grados. El resorte tiene una constante K igual a 1000 newtons sobre metro y se sostiene mediante cables de manera que en un inicio está comprimido 50 centímetros. Y se sabe que la velocidad del paquete es de 2 metros por segundo cuando se encuentra a 8 metros del resorte y la superficie es lisa. Determine la deformación adicional del resorte para llevar el paquete al reposo. Utilice el teorema de conservación de la energía mecánica. Entonces léalo nuevamente y me dan sugerencias para resolverlo.
El teorema de conservación de energía mecánica no se basa en la suma de la energía potencial y la energía cinética. Sí, bueno, yo lo escribo normalmente así, ¿verdad? Energía cinética inicial, potencial inicial, si hay resorte, ¿verdad? Menos la pérdida, más tal vez algún recurso adicional de energía por alguna fuerza, igual a las finales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que llaman conservación de energía mecánica, ¿no? Acá, si notan, creo que no, dice que hay fricción, ¿va? Entonces, esta parte tendría que ser cero. Bueno, díganme entonces qué energías incluirían ahí para cada uno. ¿Y quién sería el sistema? Porque esa es otra parte que debemos siempre priorizar al momento de resolver un ejercicio. ¿Quién es el sistema? Diga, Angie. No, en este caso, a menos que me dijeran que el resorte tuviera una masa significativa, ahí sí hay que incluirlo. Entonces, de hecho, ahorita solo tenemos un elemento como sistema, que sería el bloque de 50 kilogramos o la caja, ¿verdad? Entonces, si al resorte le hubieran dicho, tiene una masa de tanto, ¿verdad? Entonces ahí sí le están diciendo, considerarlo como sistema, como parte del sistema. Pero en este caso no, solo sería la caja, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de considerar, ¿verdad? Parece obvio, pero al final es siempre prudente hacerse esa pregunta, ¿quién es el sistema, verdad? Porque pues estamos basando todo esto en energía y es en energía que tiene el sistema, ¿va? Pero ¿y quién es, va? Ok, en la cinética, ¿qué haríamos? ¿Qué considerarían ahí? ¿Cómo escribo la energía cinética según la información que se presenta? Bueno, acá dice ¿va? Que va a 2 metros por segundo, ¿va? Al final sí, es cero, ¿verdad? La energía cinética. Porque la condición que les están diciendo es de que lleve el paquete al reposo, ¿verdad? Entonces la cinética final sí va a ser cero, pero la inicial no es cero. Miren, la inicial sería un medio de 50 por 2 al cuadrado, ¿verdad? Ahora, ¿la potencial inicial sería cero o no? Pues no, pero creo que se podría sacar con el seno del ángulo utilizando los 8 metros que están ahí como hipotenusa. Sí, entonces, bueno, ahí, pero siempre es necesario definir la referencia, ¿verdad? Entonces, nosotros diríamos, bueno, esta es la referencia, este es X y Y. Y ya en base a eso es lo que dice usted, ¿verdad? Ahorita tendríamos que, bueno, de hecho, si yo pongo la referencia aquí, no habría potencial. Si alguien viene y se le ocurre en otra posición la referencia, entonces probablemente sí habría, ¿verdad? Entonces, yo en este caso estoy diciendo que aquí es ¿cómo se llama? La referencia, esa referencia no se mueve. Entonces, bueno, inicialmente no habría porque está donde se encuentra el objeto, ¿verdad? Entonces, de resorte, ¿habría energía de resorte? La inicial, según lo que dice el ejercicio. Sí, tendría una acumulada porque ya se encuentra comprimida inicialmente. Ok, entonces ahí dice, vamos a ver, acá dice, ¿verdad? En un inicio está comprimido 50 centímetros, entonces tendríamos un medio de 1000 por 1000 por 0.5 al cuadrado. Entonces sí es de resorte. Trabajo de otras fuerzas, ¿qué otras fuerzas podrían ustedes definir como tales? O existe en este caso, pues. ¿Qué otras fuerzas incluiríamos ahí?
¿Hay trabajo de otras fuerzas? Se puede considerar el efecto de la gravedad y que puede aumentar la velocidad de la caja antes de llegar. O sería erróneo. Bueno, en este caso nosotros tenemos una cantidad, como un nombre específico para el trabajo del peso, le llamamos potencial. Esa no podría ser un trabajo de otra fuerza. Igual el resorte, usted nota, el resorte tiene una fuerza, ¿verdad? Que obedece la ley de Hooke según los casos que nosotros trabajamos. Entonces, esa no podría ser tampoco otra fuerza considerada como trabajo de otra fuerza. Pero, digamos, si le hubieran dicho, bueno, aparte de todo eso que dijeron, hay una persona empujándolo, o tal vez le dice que aquí hay otra fuerza, ¿verdad? Tratando de detener el bloque, entonces esas sí van a ser consideradas. Aquí lo que hay que decir es, cualquier otra fuerza que exista sobre el sistema, que sea externa y que sea diferente al peso y el resorte, va en esta categoría. Pero como no hay, entonces es cero. Ahora vamos con la otra. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con la potencial? Bueno, habían dicho lo de 8 seno del ángulo, ¿verdad? Creo que está de alguna manera correcto, no completamente, porque si notan, 8 metros es, según la cota que sale ahí, hasta acá. Pero digamos que el resorte se va a comprimir hasta aquí. Entonces, llamémosle X a esa cantidad. Entonces, si notan, la hipotenusa sería 8 más X. Y aquí estaría la altura que ocupamos. Entonces, la otra cuestión es, recuerden, ¿va? Si nosotros consideramos la referencia ahí y el objeto baja o está abajo de la referencia, entonces nosotros tenemos que colocar un potencial negativo. El negativo no tiene nada que ver con la gravedad y el signo, ¿verdad? Más que todo es por lo de la dirección del movimiento y lo que es la dirección de la fuerza. Entonces aquí colocaríamos masa, que sería 50, por el valor de gravedad 9,8, por lo que es la altura, ¿verdad? Que sería entonces 8 más X, todo esto por seno de 20, más 1/2 de 1000. Y no sé si ustedes notan que la cantidad que debería yo de considerar, ¿cuál sería? Aquí, ¿qué debería de colocar entonces como lo que se comprimió? X. Dicen los demás. Aquí final del resorte. Pero recuerden que inicialmente el resorte está comprimido 50 centímetros. ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, se va a estirar una cantidad adicional X. Entonces aquí en realidad tendríamos que colocar 0,5 más X, ¿verdad? Entonces, recuerden, por eso es importante leer bien. Mire, yo les recomiendo leer 1 o 2 veces. Y a mí, pues, en particular este desglose es bien detallado. Miren, no se les olvida ninguna energía. Pero siempre estén preguntándose si están considerando toda la energía posible, ¿verdad? Bueno, yo les diría que esa sería la cantidad, ¿verdad? Entonces, bueno, si me ayudan con los valores, aquí sería 4 entre 2, 2, aquí da 100, ¿va? Aquí da 500 por punto 25, ¿verdad? Pero ahí sí me ayudan cuánto da eso. 125. Bueno, está aquí 125. Ahora sería entonces, aquí hay dos valores, miren, entonces si quieren primero este, menos 50 por 9,8 por 8 seno de 20. No olvidemos este, miren. Menos 50 por 9,8, dice, por 8 seno de 20. 0.34. No, muy poquito. Porque solo acá, si fuera 10, es 50. No sé qué tan bajo será seno de 20. Pero
No creo. Negativo 1340. Punto Ok. 7. Ah, está bien. Punto 7. Punto 7. Sí, punto 7, sí. Ok, ahora sería 50 por 9.8 por seno de 20 para multiplicarlo con esta X. Menos 50 por 9.8 por seno de 20. 167.58. Negativo. Ok, X, ¿verdad? Y acá daría 500. Y tendríamos que, bueno, aquí sería más 500 y hay que resolver el cuadrado ese, miren. Quedaría X al cuadrado más X más 0.25, era 0.5 al cuadrado. Revisan el binomio si está bien. Sí. Bueno, aquí da 225. Este pasa a sumar. Ah, no, perdón, nos interesaría todo en un solo lado porque vamos a resolver una cuadrática al final. Entonces, estos dos dan 225, miren. Pasa a sumar con el otro, entonces sería 565, creo. Ahí revisan la suma con esta, miren. Y bueno, aquí faltaría multiplicar. Bueno, va a quedar 500x a la 2, ¿no? De ahí necesitamos restar estos dos, miren. 500x con negativo 167.58. ¿Cuánto da ese? Este, negativo 167.58 más 500 para simplificar lo de x. Negativo 332.42. No, sería positivo porque 500 es mayor, mira. Pero el número creo que está bien. Y de ahí falta, Negativo 332.42. Sí, positivo. Tienes razón. sí, ahorita faltaría este, miren, 500 multiplicado por 0.25. Para colocarlo acá en los números. 125. 125, bueno. Entonces voy a escribir de nuevo la ecuación, miren, quedaría 500x al cuadrado más 332.42x y faltaría sumar estas dos partes, miren, o restarlas. Negativo 1440.7. ¿Cuánto dijo? Disculpe. Negativo 1440.7. Bueno, entonces igual a 0, ¿va? Ujú. Entonces, si me ayudan a resolver esa ecuación. No la hagan a mano, ¿va? Traten de tal vez. De buscar, no sé si en las calculadoras en la casa, yo creo que hay algunas que resuelven eso. Bueno, 332.42x. A ver aquí. Bueno, uno da, ahí me avisa, yo ya lo puse aquí en una calculadora, menos 2.06 da 1, ¿va? Y el otro parece que da 1.40. 1.3, ajá, 1.40 al otro. Bueno, entonces, recuerden siempre el significado de las variables. A veces nosotros nos perdemos en la parte abstracta de la matemática y se nos olvida que al final la clase es física, ¿va? Porque para una clase de álgebra estas dos son soluciones. Pero para una clase de física la negativa no tiene sentido, ¿va? Porque X representa una distancia.
Entonces, para nosotros, la única respuesta válida es 1,4. Entonces, la pregunta, ¿cuál era? ¿Va? Dice, determine la deformación adicional del resorte para llevar el paquete en reposo. Si usted nota, nosotros definimos X como esa deformación adicional. Entonces ya encontramos la respuesta. Preguntas. Yo tengo una pregunta en el proceso antes de llegar a la cuadrática en el que se multiplicó un número por otro compuesto, bueno, donde iba sumado al más 8. Donde iba sumado, dice. Ajá. 8 más X en 20, ahí es que la hizo en dos partes y ahí, no sé, me perdí. Hizo multiplicar 50 por 9.8 por 8 por el seno de 20. ¿Va? Sí, serían primero estos 3, de ahí por seno de 20. Ujú. Eso Ajá. es Luego, este número, ¿va? ujú. Este número, ¿no? De ahí lo que hicimos fue solo estos dos por este para que quede multiplicado con X. Porque lo que Ok, tenemos es esto, es masa por gravedad por la hipotenusa seno de 20. Pero en este caso, D es 8 más X. Ahí tal vez es cuestión de estilo, ¿va? Tal vez a alguien se le puede hacer más fácil verlo así, va, mg seno de 20 por D, va. Entonces aquí hubiéramos dicho nosotros, bueno, 50 por 9.8 seno de 20 por 8 más X, y aquí ya se mira un poquito más claro. Este por este y esto por este. Y es lo mismo al final. hoy sí, qué clarito. Y ahí depende mucho de cómo escriba cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero eso sería básicamente. Ok, bueno, entonces este sería el siguiente ejercicio, miren. Dice un cohete de 2.500 kilogramos se despega con una rapidez inicial ascendente de 40 metros por segundo. Para ayudar a los motores, los ingenieros lo lanzarán desde el reposo sobre una rampa que se eleva a 53 grados por arriba de la horizontal. En la base, la rampa da vuelta hacia arriba y lanza el cohete verticalmente. Los motores proporcionan un empuje hacia adelante constante de 2.000 newtons y la fricción con la superficie de la rampa es una constante de 700 newtons. ¿A qué distancia de la base de la rampa, dice, medida a lo largo de la superficie, debe empezar a deslizarse el cohete? Dice. ¿A qué distancia de la base de la rampa, dice, medida a lo largo de la superficie, debe empezar a deslizarse el cohete? Utiliza el teorema de trabajo neto y la energía cinética y elaborar un diagrama de cuerpo libre. Bueno, léanlo para trabajarlo.
Bueno, sugerencias. ¿Cómo harían ustedes? Primero me gustaría que me dijeran qué es eso de teorema de trabajo neto y energía cinética. ¿No sería el trabajo realizado por todas las fuerzas que participan en el sistema, comparándolo, no, relacionándolo con la energía cinética del cuerpo en movimiento? Sí, entonces eso lo escriben normalmente así, va, trabajo neto igual a cambio en energía cinética, ¿verdad? Aquí va la fricción, aquí va todo. ¿Va? Entonces, trabajo neto viene también de la idea de fuerza neta. Fuerza neta por el desplazamiento. Entonces, igual al cambio en energía cinética. Entonces, bueno, hay que definir cuál es el sistema. ¿Va? Creo que todos concordamos que es el cohete. Nos dicen que, bueno, se pretende que alcance esta rapidez, ¿verdad? Es decir, que eso va a ser acá. Y para lograrlo, entonces, se deja caer desde el reposo, ¿verdad? Sobre una rampa que tiene 53 grados. Pero no le dicen la distancia. No sé si entienden que eso es lo que nos preguntan. Dice, ¿a qué distancia de la base de la rampa? Aquí está la base de la rampa. Medida, dice, a lo largo de la superficie. Entonces yo entiendo que es todo esto. Debe empezar a deslizarse el cohete, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué fuerzas tenemos? Bueno, el objeto va a tener un peso y si nos acordamos de lo que es plano inclinado, entonces aquí nosotros tendríamos lo que es el peso, acá tendríamos el plano inclinado y la fuerza del peso tendría una componente vertical y una componente horizontal, ¿verdad? Entonces, esta componente vertical está en equilibrio con el vector normal, ¿verdad? Y la única que pues contribuye al movimiento es masa por gravedad, seno del ángulo del plano, ¿verdad? De ahí tendríamos nosotros lo que es la fricción, ¿verdad? Y la fuerza neta, ¿quién sería? Bueno, la fuerza neta sería la negativo la fuerza de fricción, ¿verdad? Más lo que es la componente del peso. Estas dos fuerzas son las que están a lo largo del movimiento, miren. Y si notan, son las que nos proporcionan, porque nos dicen que la fricción tiene esta fuerza. Y en este caso, bueno, aparte dice que los motores proporcionan un empuje. Entonces aquí le tendría que agregar más la fuerza de empuje, que serían los 2000 newton. Entonces con eso ya podemos calcular la fuerza neta, miren. ¿Cuál sería el desplazamiento? Bueno, llamémosle a esto una D. Entonces toda esta distancia sería entonces el trabajo hecho por estas tres fuerzas. Pero si notan, nosotros podemos hacer el cálculo ahorita. Entonces, por ejemplo, sería menos 700 más 2500 por 9.8 seno de 53 más 2000. Esa sería la fuerza neta. Todo esto multiplicado por D es el trabajo neto. Ahora vamos al lado derecho. Como se deja caer desde el reposo y se necesita que al final tenga esta rapidez,
Entonces aquí tendríamos un medio de 2500 por 40 al cuadrado. Entonces todas estas cantidades son conocidas, entonces solo despejamos para D, y D, si notamos, está en el sistema internacional y debería estar en metros. Entonces si quieren me ayudan con el cálculo. $95.84 metros. 95. .84. Ok, bueno, y eso es todo, miren. Entonces, bueno, ¿qué podríamos preguntar acá? La parte de, ¿y cómo harían si hubiera un resorte? No sé. Solo tal vez agregándole un poquito más al tema. Digamos de que, no sé, aquí estoy inventando. Este caso, digamos, le dicen que va como el que estábamos haciendo antes, va 2 metros por segundo. Es más sencillo el resorte, no como en el otro, ¿verdad? Y nos piden ahora que use el teorema de trabajo y energía. En aquel caso usamos conservación, pero ¿y ahora cómo haríamos para el caso de trabajo neto igual a cambio en energía cinética? Asumamos que se detiene. Lo comprime a una distancia X y se detiene, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabríamos esto del trabajo neto? ¿Qué fuerzas ustedes incluirían? Entonces, lo que quiero que ustedes tengan bien claro aquí es que con el trabajo neto, si ustedes notaron en el ejercicio anterior, yo básicamente lo que hice fue calcular la fuerza neta, ¿verdad? Pero será correcto al incluir aquí todas las cantidades, decir, por ejemplo, que para el resorte solo colocar entonces kx y después multiplicarle la distancia. Este es lo más crítico, creería yo que uno podría confundirse al momento de usar el trabajo neto o el teorema de trabajo y energía para casos de resorte. La pregunta es si es adecuado hacer este cálculo así como hice yo o cómo se debe hacer realmente. Yo creo que las otras fuerzas que participan en el sistema sí se pueden relacionar con la distancia, pero la del resorte se debería de calcular aparte, no ahí internamente. ¿En qué forma? ¿Cómo podríamos hacer ese cálculo aparte? Nada más sacándolo del paréntesis, multiplicando lo demás por la D y en todo caso ahí sí sumándole la K por X. Pero aparte, o sea, multiplicándolo por D y luego más K por X. Ok, pregunta, ¿la fuerza de resorte es una fuerza constante o variable? Variable. ¿Cómo se calculan esas? El trabajo para fuerza variable. Es decir, el trabajo para una fuerza, solo para una fuerza. Si es constante, nosotros lo calculamos así. El producto punto de la fuerza por el desplazamiento. Aquí lo estoy viendo en 3 dimensiones. Y si es variable, nosotros hacemos la integral de la fuerza, producto punto el diferencial de R. Entonces, para el resorte, nosotros tenemos menos K por X por dx. Si está horizontal, ahí está inclinado, pero es decir, aquí tendríamos menos K por X, X unitario, producto punto de X, X unitario. Por eso queda esta parte, ¿verdad? Entonces de ahí nosotros decimos, bueno, es un medio de KX cuadrado. Entonces noten aquí lo importante, ahorita lo del signo no importa mucho, sino que el trabajo hecho por un resorte, al ser una fuerza no constante, no es K por X, ni KX al cuadrado. Es un medio de KX al cuadrado. Entonces aquí lo que les recomiendo es, todas las fuerzas que son constantes se pueden trabajar tal como hicimos acá. Miren,
sacar la fuerza neta y multiplicarla por D. Pero las fuerzas variables, entonces nosotros tendríamos que hacer este cálculo. Por ejemplo, nos podríamos preguntar, bueno, en este caso, miren, inicialmente el resorte no está estirado y luego se estira una cantidad X. Entonces aquí nos va a quedar una cantidad positiva o negativa. Y eso lo incluimos directo acá. Aparte de las fuerzas constantes multiplicadas por la distancia que se muevan, tendríamos que sumarle o restarle entonces esta relación de 1/2 de kx cuadrado. Pero recuerden que aquí las cuestiones varían mucho. Podría ser de que inicialmente estaba comprimido, como en el caso que trabajamos hace poco, y que al final se comprime aún más. Entonces, pero lo que hay que tener claro es que en el trabajo neto hay que incluir 1/2 de kx cuadrado. Y las fuerzas constantes no hay problema. Miren, podemos seguir haciendo el mismo método de lo de la fuerza neta. ¿Verdad? Entonces, esa sería la sugerencia para ustedes para trabajo de otra fuerza. Perdón, para trabajos de fuerzas no constantes. ¿Preguntas? Ingeniero, hola. Sí, diga. Disculpe, ¿cree que podría volver a repetir la parte donde dijo de las fuerzas constantes, que sí podíamos incluirlas, dijo? Sí, entonces, por ejemplo, en el caso que estamos ahí planteando, ¿verdad? Por ejemplo, voy a agregar otra hojita. Diríamos así, miren, ¿qué fuerzas estarían en la dirección del movimiento? Bueno, habíamos dicho en aquel caso, acá estaría la componente X del peso, ¿verdad? Que sería mg seno del ángulo, ¿verdad? Yo normalmente escribo el plano de esta manera, XY, sería menos mg seno, ¿verdad? Asumiendo que no hay fricción. O si asumimos, la fricción iría en esta dirección, ¿verdad? Y esto sería el coeficiente, masa, gravedad, coseno del ángulo, ¿verdad? Entonces no hay más fuerzas constantes, miren, solo serían esas. La otra fuerza constante, perdón, la otra fuerza en el sistema sería la del resorte, ¿verdad? Pero es variable. Entonces, cuando nosotros quisiéramos definir el trabajo neto, entonces básicamente nosotros la vamos a dividir en fuerzas constantes por D más el trabajo de fuerzas no constantes. Entonces, las fuerzas constantes, ¿quiénes son? En la componente del peso y la fricción. Entonces, nosotros diríamos menos masa por gravedad, seno del ángulo, más el coeficiente masa por gravedad, coseno del ángulo, todo esto por lo que se mueva el objeto. Y de ahí, debido por la fuerza variable del resorte, usted colocaría aquí en general, miren, 1/2 de K final menos 1/2 de K inicial. Ahí depende si el resorte está comprimido o no al inicio. Y todo esto igualado a lo que es el cambio en energía cinética, ¿verdad? Final cuadrado menos inicial. Entonces, eso básicamente, miren que ustedes pueden por aparte calcular las fuerzas constantes y de ahí la del resorte, porque esa es la única que nosotros trabajamos variable en general.